Soy hermana de Nicomedes II Toro Bravo. Soy esposa de Enrique Cristina Lavera, de Newton Morales Saavedra, Augusto detenido, y madre de Andrés Miguel Ángel. Soy hermana de Ruperto Torres Aravena, detenido y desaparecido desde el 13 de octubre de 1973. Las atrocidades ocurridas en el Estadio Nacional se realizaron en cada rincón de este. Si bien hoy en día se rescataron ciertos espacios como sitios de memoria dentro del estadio, como lo son las escotillas, la caracola del velódromo, los camarines y las graderías, el estadio en su completitud cumplió la función como centro de detención y tortura. Por tanto, es imprescindible entender a todo el espacio que compone el Estadio Nacional como una figura simbólica, lugar de memoria a la violación de derechos humanos ocurridos en dictadura. Hola, somos Francisca, Javiera, María y Camila, y les vamos a hablar sobre la formación de afectos y solidaridad en el Estadio Nacional cuando este fue un centro de detención y tortura. Para contextualizar un poco, el Estadio Nacional, que se ubica en la comuna de Ñuñoa, fue el centro de detención más grande durante la dictadura militar, que pudo albergar alrededor de 40.000 detenidos aproximadamente. Debido a esto, se dice que funcionaba como una especie de microchile, ya que contenía personas de distintos orígenes, desde delincuentes, activistas políticos, dueñas de casa, estudiantes, trabajadores, narcotraficantes, etc. El Estadio Nacional es también característico por ser un espacio bastante complejo, ya que representa un lugar importante en distintos ámbitos, como por su arquitectura moderna, como coliseo deportivo, local de votaciones y también como sitio de memoria en el cual nos vamos a enfocar ahora mismo. Entre los evidentes y los predominantes momentos de horror, por una parte, también dentro de los pequeños momentos posibles, se vivieron momentos de resistencia, solidaridad y afectos. En ese sentido, es importante reconocer estos momentos para poder humanizar la experiencia de las personas detenidas, las cuales también experimentaban esperanza, anhelos, amistad y, como lo expresa el título de este podcast, los afectos. Para adentrarnos en estas experiencias, lo que hicimos fue analizar testimonios de diversos materiales de archivo. Particularmente utilizamos el libro Tres miradas del Estadio Nacional, del Consejo de Monumentos Nacionales, el libro Patrimonio de la Memoria de los Derechos Humanos de la misma institución, también el libro Frazadas del Estadio Nacional, de Jorge Montalegre, que es ex detenido de este lugar, y el documental Estadio Nacional, dirigido por Carmen Luz Parot. A partir de esta base, quizás sea importante comenzar mencionando el rol de los juegos como un momento de distracción, los cuales se daban principalmente en las graderías, lugar donde pasaban muchas horas durante el día esperando a que se hicieran los interrogatorios. Durante estos periodos de espera, con materiales que encontraban por ahí botados, como pedacitos de cartón que sacaban de cajas de pasta de diente o de cigarrillos, fabricaban juegos de dominó, naipes, ajedrez y damas, otras veces elaborados con astillas de las bancas, para poder así distraerse y hacer menos difíciles estos momentos. También se daba que, debido a que pasaban tanto tiempo en estas graderías, se daban espacios de conversación entre los detenidos en los cuales compartían sus experiencias y vivencias, destinados más que nada a intercambiar información de lo que se encontraba sucediendo en otros lugares de detención. Otro ejemplo de esto que se puede encontrar dentro de testimonios es cómo los detenidos recuerdan cuando veían cortar el pasto. Era con una máquina motor, ¿no?, que iba de un lado al otro de la cancha. Y justo de repente iba derechito para el arco, ¿ya? Y todo el estadio empieza a ponerse de pie y a gritar, ¡bravo, dale! Y cuando pasaba por debajo del arco, todos gritábamos, todos saltábamos y todos nos desahogábamos. Sí, era eso. También en este mismo espacio se empezaron a organizar conciertos organizados por el exdiputado Vicente Sotá, en donde cantaban una canción llamada Yo soy un pobre diablo, que fue tomada como un himno que representa la situación en la cual estaban viviendo en el estadio. Esto les sirvió como modo de distracción, pero sin la intención de dejar de lado la realidad por la cual estaban pasando, por lo cual aterrizaron la letra a lo que eran sus vivencias. Por lo tanto, esto les funcionó como un modo de exteriorización de sus pesares dentro de los pocos o nada de medios de expresión que tenían. También en los testimonios se recordaba a Enrique Moreno, quien era un cura que se encontraba detenido en este lugar, y un día un grupo le pidió hacer una misa.
para lo cual partieron una marraqueta en varios pedazos chiquititos simulando la hostia para poder comulgar. Luego de la misa, Moreno recuerda el emotivo abrazo de la paz que se habían dado. Este momento también es recordado por Jorge Montalegre, donde dice: yo también recibí un mendrugo igual al de mi vecino, y compartí sus dolores y esperanzas a través del saludo que nos dimos, de la fraternal blandura de la amiga y de las miradas tristes. Y una vez que terminamos con un abrazo de paz, dándonos la paz unos con otros muy emotivo, todo el mundo fue a darle la paz también a los conscriptos. Y cuando yo los abordé y me encontré con ellos, estaban los dos chicos llorando a mares, conmovidos, emocionados. Los conscriptos que mencionaban en el testimonio eran militares que habían hecho el servicio de forma obligada. Muchos eran súper jóvenes y no necesariamente estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, y de todas formas debían seguir órdenes bajo duras amenazas por parte de sus superiores. Sin embargo, a pesar de todo esto, hubieron casos de militares que de alguna u otra forma se las arreglaron para poder ayudar a los detenidos. Obvio, nuestra intención no es minimizar el terrible rol que cumplió la milicia durante la dictadura, sino que lo mencionamos porque el caso de los conscriptos apareció igual en la mayoría de los testimonios. En efecto, y algunos de estos conscriptos incluso generaron vínculos afectivos con otros detenidos. Incluso se dieron historias de amor. Una de estas historias, por ejemplo, es la que relata Laura Elena Gálvez, que había visto entre una de sus compañeras tener encuentros bien fugaces con el teniente, el jefe de la guardia. Ella tenía 20 y él 21 y se enamoraron. El teniente iba a ponerle llave al lugar donde estaban durmiendo y ella se colocaba en la puerta para hablar por un rato para poder pololear. Explicaban que él también fue a visitar a los padres de ella y que luego de un tiempo él se salió del ejército. Y detrás de mí, bueno, estaba a unas 2 bancas más atrás un muchacho, como se acostumbraba, con un fusil ametralladora vigilándome. Y de repente el muchacho me dice: yo soy un conscripto de Antofagasta. Yo soy estudiante de sociología. Pensaba, un estudiante de sociología en Antofagasta no podía ser sino tal vez una persona en la posición social en que estábamos nosotros, ¿no? Y me daba a mí la impresión de cuántos de los muchachos que nos estaban vigilando no estarían en la misma situación. La impresión más fuerte que me causó eso a mí es pensar de que en realidad éramos prisioneros de prisioneros. También se dio algo muy interesante con la poesía, que cumplió un rol súper importante en cuanto a la solidaridad y el acompañamiento entre detenidos. Me acuerdo que en uno de los testimonios se explicaba que dentro del Estadio Nacional surgió harta poesía que circulaba en secreto, dedicada tanto a familiares, amigos, a parejas o a nadie en específico, sino que para repartir esperanza a los demás. Entre estos había uno que era de Rafael Eugenio Salas, que era muy bonito, así que se los voy a recitar brevemente, y decía: sé lo que piensas, hermano, conozco esa angustia que reprime tu garganta por las noches y que se escurre en veces en silenciosas lágrimas. Sé lo que piensas cuando se llevan a un compañero nuestro, como aludiendo más que nada a la empatía, de que no estás solo, de que estamos pasando por lo mismo. Y luego un poco más adelante dice: pero piensa, hermano, que más allá del estribillo metálico, inútil y silencioso, más allá del terror planificado, del insulto, del vejamen, de la vergüenza, del hambre, de todas esas cosas, como de todo lo negativo, está la risa de tu mujer, de tus chiquillos, el susurro amoroso de tu novia, la luz húmeda del ojo de tu madre, y que entre todo eso, entre como el dolor y la alegría, está lo que dice la simple y conocida y heroica fortaleza del pueblo. Sí, asimismo los papeles jugaron un rol fundamental como otra forma de canal de información. Esta fue una forma discreta de entregar mensajes de apoyo, tal como explicaba un testimonio, el cual decía que los mensajes llegaban en forma de papeles muy chiquititos y con una letra muy diminuta. En ese testimonio en específico, dicho mensaje hizo sentir a Ruth que su esposo Alberto le protegía y estaba con ella, constituyendo así una forma de expresión de amor vivida en el estadio. Es interesante igual el espacio de solidaridad que se armó fuera del estadio, porque ahí se encontraban las familias queriendo obtener cualquier tipo de información sobre sus detenidos, y podían pasar horas, días en este lugar, y en este lugar también interactuaban entre ellas. Se dice incluso que acá se formó la primera red de apoyo y solidaridad que hubo en Chile en torno a los derechos humanos. Esto es importante porque
debido al ambiente que se formaba afuera, los alrededores del estadio se vieron cargados de símbolos, se vieron cargados con símbolos de solidaridad. Entonces, no solo dentro, sino que todo el entorno tuvo una importancia simbólica. Ujú. Bueno, estos son algunos de los testimonios que se pueden encontrar. Y para cerrar este espacio de testimonios, queríamos terminar leyendo un fragmento del libro de Jorge Montalegre que dice: en la medida que nos íbamos conociendo, la organización se perfeccionaba y se extendía en aras de la convivencia. La solidaridad era más consciente y necesaria, porque en momentos la ley de la selva se imponía para ganar un espacio, un pan, una frazada. Bueno, entonces los testimonios de los que hablamos recién forman parte de la memoria de lo que pasó en el Estadio Nacional. Por lo tanto, brindarle atención a estos desde la perspectiva de la formación de relaciones humanas entre los y las detenidos y detenidas nos permite formar una forma específica de saber cómo hacer memoria desde las ocurrencias específicas del Estadio Nacional. Para entender esto en profundidad, entrevistamos a Pablo Seguel, quien es un sociólogo e historiador con un magíster en historia y que se ha desempeñado por años en temáticas de patrimonio y derechos humanos, trabajando para distintas instituciones estatales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Con él hablamos sobre el caso excepcional que cumple el Estado Nacional como sitio de memoria, esto debido a los distintos usos que este mismo cumple. Entonces nos preguntábamos y conversábamos con Pablo respecto a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos hacer memoria en este espacio si se usa para diversos fines? Y sobre esto, Pablo Seguel nos comentó sobre la importancia de usar los bienes culturales, de mantenerlos en uso constante para poder asegurar su permanencia en el tiempo. Además, él considera que sí es posible que convivan los tres elementos del Estadio Nacional, tal como indica en el siguiente fragmento de la entrevista. La gestión patrimonial está permitiendo que conviva el uso del espacio recreacional y deportivo, el cuidado de la arquitectura, porque la intervención que se le hace al estadio tiene restricciones, con la conservación y reproducción de la memoria. Más bien la pregunta que uno debiese hacerse es: ¿qué debiese suceder para que el componente de memoria se conozca mucho más? Tal como en este fragmento, Seguel también nos comentaba que se pueden aumentar los fondos destinados a actividades de memoria en este espacio, o involucrar la memoria de derechos humanos en las demás actividades que se llevan a cabo en este lugar, en el Estadio Nacional. Por ejemplo, poner un código QR en las entradas que se vendan para que lleve una página web que explique lo que pasó en este lugar, entre otras cosas. Pero también destaca el hecho de que si son compatibles los diversos espacios que este lugar presenta, y que esto no interfiere ni en el ejercicio de memoria como tal, ni en su rol como sitio de memoria para materializar la verdad, reparar moralmente a las víctimas y educar a la población sobre la importancia del resguardo de los derechos humanos. El Estadio Nacional funcionará como un artefacto cultural que tiene diferentes estratos de significación que se encuentran uno arriba del otro y que pueden coexistir entre sí. Los significados se edifican sobre las ruinas de aquello construido o implantado ahí, es decir, en determinado lugar, las nuevas significaciones se construyen utilizando como herramientas las significaciones que habían antes, en un vínculo permanente de manera en que uno represente al otro, si lo queremos ver como en términos de Castoriadis. Entonces podemos acudir a la siguiente cita del texto Patrimonio a la Memoria de los Derechos Humanos en Chile, que dice: el Estado Nacional es testigo de significativos eventos de nuestra historia nacional, unos memorables y otros dignos de repudio. Por tanto, volvemos a aquello que mencionamos en el comienzo, en el sentido de que el estadio se vuelve un ejemplo de una forma específica de lucha tal como lo fueron los actos de afecto y solidaridad, al mismo tiempo que se convierte en una forma específica de generar memoria, convirtiendo al Estado Nacional en un caso excepcional hace 50 años atrás hasta la actualidad y por siempre. Siempre van a haber más aristas que aporten a la discusión y lo que presentamos constituye algo puntual, no sin embargo una verdad indiscutible. Nuestra intención es participar en la discusión acerca de la memoria, ahora que estamos a 50 años del golpe militar. Por lo tanto, esperamos que este podcast permita una ampliación al conocimiento, así como también un aporte al debate sobre cómo fomentar el ejercicio de memoria en Chile. Una canción, un canon muy bonito,
que se llama Yo soy un pobre diablo. Y yo pensé que estando aquí en el estadio era un título muy adecuado para un himno nuestro. Éramos unos pobres diablos. Y el patito así decía: el lunes por la mañana me llevaron prisionero.